Hola, ¿cómo andan? Ajá, ¿contamos? Muchísimas gracias por venir hasta acá Por favor, gracias por la invitación. y por acompañarnos y por acceder a contar. Tenemos una concurrencia entre 800, 1000, porque los números con la lluvia, etcétera, pero tenemos 1100 inscriptos, tenemos de aquí, nos están siguiendo desde Madrid y otros que no los vemos. Y la idea es hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Ustedes qué esperan del empresariado? Muy bien. Bueno, primero, la verdad que gracias por la invitación. Para nosotros siempre el poder trabajar junto con ustedes y también el poder aprovechar los muchos exalumnos que hoy están trabajando con nosotros en el gobierno, en los distintos gobiernos, los 3 gobiernos. Y la realidad que creo que está bueno enmarcar esto que está pasando en cómo lo podríamos haber visto hace un año, ¿no? Y que tiene que ver con lo que les podemos pedir a los empresarios y lo que nos está pidiendo la Argentina hoy, que creo que es imaginarse lo que parece imposible, ¿no? Si hace un año les decía que dentro de un año íbamos a estar gobernando la Argentina, que vamos a estar a días de salir del default después de 15 años, que habríamos resuelto el cepo, que estamos en camino a resolver, creemos, la inflación, que creemos que estaríamos gobernando el país, que estaríamos en este momento en la boca de todo el mundo como una oportunidad inmensa, que íbamos a lograr construir consensos políticos en el Congreso, con los gobernadores, que la Argentina iba a estar más unida. Me hubieran dicho, bueno, de hecho nos lo decían varios, están un poco locos, son optimistas, qué bueno esta gente. Y creo que lo que está bueno es pensarnos dentro de un año, dentro de 5 años y qué discusiones vamos a estar teniendo acá en ese momento. Nosotros estamos convencidos que ya la discusión del año que viene no va a ser inflación, no va a ser el default, no va a ser la capacidad de construir consensos políticos. La discusión central, en todo caso, va a pasar por si logramos salir de la pobreza, si logramos generar una economía competitiva, si logramos que esa inserción al mundo sea una cosa positiva y no otra vez una sensación de una amenaza y de un problema, si logramos construir acuerdos institucionales que nos permitan tener reglas de juego cada vez más sólidas, si nos permite pensar también la posibilidad de que la justicia sea independiente, que lograr que la educación esté trabajando bien. Y eso que todos los días es un ejercicio de pensar el vaso medio vacío, medio lleno. Muchas veces nos encuentra con el presidente y con todo el equipo, pensando, depende de la reunión, la idea de salir con un entusiasmo, una hora de salir con un entusiasmo desbordante, a la hora siguiente te vas más preocupado. Y muchas veces el entusiasmo viene más de afuera que de adentro. Y creo que es una reflexión y un pedido también a todo este grupo tan importante y al empresariado argentino. Hoy vemos un mundo que cada persona, desde Uruguay o Chile, hasta Asia, Europa, Estados Unidos, cualquier país, la misma región, nos dice, son conscientes de lo que se ha logrado en la Argentina, nadie creía que esto era posible, todo lo que va a ocurrir. Y después por ahí te encontrás por ahí a veces con una mezcla de sensaciones con el empresariado local. Algunos con mucho entusiasmo, con muchas ganas de invertir, con muchas ganas de generar trabajo, nuevos proyectos, y otros como más atados, con más miedo de decir, bueno, vamos a ver, se podrá, no se podrá. Y creo que lo que necesitamos es compromiso con la Argentina, compromiso con esta oportunidad, que nunca sabremos si es la última o no. Creemos que es el principio de una gran etapa en la Argentina, somos muy optimistas, pero la tenemos que concretar. Y eso requiere generosidad, compromiso, audacia, entusiasmo y también animarse a pensar a veces en cosas que uno dice, pero esto será posible, y animarse a hacerlo, porque es posible. O sea, la Argentina no tiene ninguna razón para esta brecha que tenemos entre lo que somos y lo que podríamos ser. No hay ninguna razón más que nosotros mismos. Y hay muchos argentinos, digamos, y muchos lugares de la Argentina que están ahora mirando al empresariado, diciendo, bueno, les toca a ustedes también, ¿no? Y creo que confiamos en que están a la altura de ese desafío y creo que
Lo que hay que hacer es ir mostrándolo, pero mostrándolo con entusiasmo y con cosas concretas. Circulan hojas o me pasan papeles o me llegan preguntas y sé que están por llegar más preguntas de la audiencia, además desde Madrid. Así que siéntanse libres o tuiteen y nos van llegando las preguntas. Mientras tanto, líneas preferidas o líneas que ustedes ven que dicen, estos son caminos clarísimos para avanzar. En términos de sectores, actividades, porque commodities, o sea, somos campeones en commodities y hay algunos commodities de la alimentación y hay otros commodities que todavía están en salir y tenemos cantidad de energías por desarrollar, pero además hay otros temas. Creo que hay varios planteos ahí y fue muy útil en estos meses hablar con muchos presidentes de otros países para ver cómo los ven ellos también, ¿no? Y las oportunidades que tenemos. Nosotros creemos que en todo el rubro alimentación todavía hay un enorme espacio para desarrollar marcas, para desarrollar pymes, para desarrollar productos de calidad, para llevarlos al mundo. Esto lo hablamos cuando vino el presidente Obama, el 1% de las importaciones agroindustriales de Estados Unidos son de la Argentina. Y no es por un problema proteccionista, es un problema que no estamos generando oferta. Cuando hablamos con Renzi en Italia, o con los españoles o con los franceses, la posibilidad de hacer alianzas con pymes de esos países en materia de desarrollo de nuevas marcas de alimentos, todavía hay un enorme espacio para ahí. Claramente tenemos una competitividad, tenemos una marca ahí potencial y que creemos también que hay un trabajo para hacer. Trabajamos mucho eso con Burjail, el ministro, como idea hacia futuro de que de alguna manera el sector agropecuario es nuestro Apple. O sea, pero para muchos argentinos no lo viven así. Entonces, el poder decir que un chico que estudia la secundaria en Berazategui, en Quilmes, en La Matanza, diga, yo quiero ir a trabajar al campo, quiero ser parte de ese núcleo de innovación, de desarrollo. Creo que esa es una meta que nos tenemos que plantear para que podamos vincular más. Claramente el tema de energías renovables, ahora se viene un desafío enorme, muy pronto vamos a tener la primera subasta de licitación y hay un interés de todo el mundo. Ahora también hay una oportunidad ahí o una oportunidad desperdiciada si no la sabemos aprovechar, porque faltan ingenieros, falta empresas locales que puedan desarrollar cosas allí también para ese boom que se viene. Los chilenos nos decían, nosotros nos pasó, o sea, no nos preparamos y al final estamos trayendo ingenieros de todos lados y gente de todos lados. Claramente todo lo que es innovación en el sentido amplio de la palabra tiene un espacio enorme de desarrollo. Tema tecnológico, tema científico, tema de nuevas empresas, nuevos productos, todo lo que es la revolución tecnológica. Justo vengo de ARSAT, donde estamos trabajando mucho en ver cómo aprovechar la infraestructura para ayudar a que haya más conectividad en todo el país y a partir de ahí las nuevas tecnologías y los nuevos mercados puedan generar más innovación y que eso llegue a todos lados. Turismo es otra oportunidad enorme, todavía es muy subaprovechada. Ahí estamos obviamente también mejorando y trabajando para mejorar la infraestructura aerocomercial, la infraestructura de cómo llegar a los lugares, pero el potencial... Prácticamente no hay un solo rubro en la Argentina que no esté subaprovechado. O sea, la verdad que lo que falta... El otro día estábamos con el intendente Bariloche, recorriendo Bariloche, y vos ves los problemas que hoy tiene Bariloche, por ejemplo, en el tema de la planta de tratamiento u otros temas de infraestructura básica. Y si te pones en vivienda, trabajo, si te pones en ese lugar es medio complicado, es una situación muy angustiante para ellos. Así te pones a pensar en la Patagonia como un nuevo polo de innovación científica, ambiental, de nuevas tecnologías, estás hablando de turismo, estás hablando de uno de los lugares más lindos del mundo. Entonces, en esa contradicción estás todos los días. El tema de lo que necesitamos es mucha gente que empuje y ayude a demostrar lo que decimos. Al final del día es el mayor desafío de estos 4 años de gobierno es construir confianza. Construir confianza hacia adentro de la Argentina, desde la política, hacia el resto de la sociedad, del empresariado con la sociedad, de la Argentina con el mundo. Ir construyendo confianza, y la confianza no queremos que se construya de un día para el otro con un cheque en blanco. Se tiene que dar de pequeños pasos y pequeños repagos que permitan que vayamos en un círculo virtuoso, y creemos que estamos para hacerlo, digamos, ¿no? Nombraste al pasar
en el recorrido los ingenieros y muchos extrañamos, y la gente que quiere irse al campo a trabajar, extrañamos aquellas escuelas técnicas que formaban oficios y que formaban gente que con buena formación. El año pasado hicimos sobre final de año una de nuestras jornadas de alumni dedicada a la educación. Y trajimos expertas de otros países y una de las que vino, que venía de Colombia, dijo, miren, discúlpenme, pero la verdad que hay una reflexión que no puedo evitar hacer viniendo aquí a la Argentina. ¿Qué les pasó? Porque ustedes tenían un nivel de educación envidiable y que eran un poco el faro sobre el cual estudiábamos en América Latina, y de repente todo esto se ha decaído y están en una situación que llama muchísimo la atención. Y entonces un poco te planteo sobre esta línea, porque hay un tema con educación que notamos en el empresariado. Hay un déficit que viene aumentando, que no viene disminuyendo. Y no me refiero a las pruebas PISA, sino a un poco lo que en general se recoge. Hay preocupación sobre salud. Y y ahí ya entramos al terreno más social y donde quizás es la deuda que lleva a la Argentina. No solo el default que tenemos económico afuera, sino el default interno que tenemos con cantidad de gente que no llega y que, por suerte, acá hay muchos hombres que creo que tenemos la suerte de no ir al supermercado a hacer la compra. Porque uno hace la compra y las pocas veces que vas decís, rompí algo o no sé, ¿qué me están cobrando acá? Y a la gente esto. Sí. Entonces, cambiar un poco el eje más social. Mira, sí. Varias cosas ahí. Uno, pues eso, vaso medio vacío, medio lleno. Sí. Está claro que tenemos un país con un severísimo problema de arranque en términos del déficit social, el déficit de infraestructura, la injusticia de un país que, con todas las riquezas que tiene, no es capaz de darle una perspectiva de futuro a los argentinos. Eso, primer dato. Y ahora quiero volver a eso. Otro dato que también creo que es uno de los déficits más grandes a veces es la falta de cariño, si se quiere, con nuestro propio país para cuidar, no un gobierno, no una realidad, sino de poder cuidar una cierta perspectiva de futuro. Y hay una parte que es natural, digamos, una parte que es parte del proceso. Hoy justo lo hablaba con Burjaila en la mañana, leyendo el diario veía en un aviso de Coto la carne asado, el kilo de asado en 78 pesos. Me acordaba y digo, esto en febrero hubo una polémica de esto y Burjaila había dicho cuando el kilo estaba en 140 que tenía que estar debajo de 90 y lo mataron diciendo imposible. Y 2 meses después está debajo de 90 y no es noticia, no pasa nada. Y es natural que en parte pase eso, pero también habla de un problema que tenemos a veces como país de como una necesidad vital de volver a fracasar. Sí, porque en serio es como un tema estructural. Y creo que puede haber algo generacional, pero no solo el generacional. Digo, hay una melancolía de como que nos gusta fracasar, es algo raro como país. Y eso hoy no tenemos margen socialmente para eso. No. El otro día nos decía un referente en el gabinete social que hicimos el sábado a la mañana con el presidente y el equipo en Olivos. Nos decía, no queremos que nos den trabajo, queremos ganarnos un trabajo, queremos progresar. Ese espíritu está, lo que necesitamos son oportunidades, necesitamos un empuje. Y esa energía, digamos, estamos pasando un momento más difícil, claramente, porque se le mintió a la sociedad durante mucho tiempo. Y estamos en un proceso donde estamos tratando de ir por un camino gradual, donde algunos nos pegan por ser demasiado graduales, algunos nos pegan por ir demasiado rápido, lo cual indica probablemente que estamos por el camino correcto, el camino posible, algo que nunca se logró en la Argentina, que es una transición económica sin quiebre social, sin quiebre económico, digamos. Y lo hacemos centralmente cuidando a los más débiles que no tienen mucho margen, pero también a la clase media y también a todo lo que es un proceso de cuidar a la pequeña fábrica que por ahí una vez que se destruye es muy difícil volver a ponerla. Entonces, como
para redondear en ese punto, creemos que es muy importante, por un lado, poner la meta hacia dónde queremos ir. Ayer hablando con Esteban Bullrich, que están generando un grupo de gente del sector privado, del sector social, una gran convocatoria a hacer una revolución educativa donde no sea solamente el Estado, sino que sea la sociedad en su conjunto la que diga qué queremos hacer con la educación. Cómo hacer para también potenciar la gran cantidad de cosas buenas que están ocurriendo en la educación. Porque también tenemos una cierta cultura de la nostalgia de lo que supimos ser. Y la verdad que es a veces hasta injusto con las cosas buenas que están ocurriendo. Entonces, hay menos escuelas técnicas que antes, pero hay muchas escuelas técnicas buenas, que uno se pregunta cómo sobrevivieron por ahí, en este contexto. Bueno, lo mismo pasa con la salud, lo mismo pasa con lo que es desarrollo social en general, lo que pasa con la infraestructura del trabajo. Me parece... Podríamos hablar más concreto si quieren, pero de lo que se está haciendo en cada uno de los rubros en términos de gestión concreta, porque no es solamente intención. Pero querría transmitir mucho esta idea de que sobre todo tenemos un problema de perspectiva. Este año se cumplen 200 años de la independencia, ¿no? Y justamente vamos a cambiar un poco la idea, en vez de hablar del Bicentenario, vamos a hablar de 200 años de independencia. Y la idea de la independencia. Y una de las independencias que necesitamos es pensar los próximos 100 años, no reflexionar tanto sobre los últimos 200 años. O de última, si reflexionamos sobre los últimos 200 años, pensemos que hace 200 años un grupo de locos pensó que había que crear un país en este lugar. Y en todo caso, ¿cuál es nuestro desafío? ¿Cómo queremos que nos recuerde dentro de 100 años, digamos, en ese sentido? Y la oportunidad está, y en cada una de esas situaciones sociales que vemos y que nos duele y que tenemos que acompañar en el corto y que es hoy la prioridad más importante, cerrado el ciclo del tema de los holdouts, que mañana va a haber anuncios en ese sentido, es ir a lo territorial, ir a lo concreto, ir a la gestión e ir logrando poner en marcha eso, pero sobre todo tener un sueño hacia dónde ir, una perspectiva hacia dónde ir y que nos una a ese futuro. Digamos, ese es el gran desafío que hoy tenemos, creo, como país. Ese sueño, ¿lo van a vender ustedes? ¿Se va a armar? ¿Cómo se va a armar? Y además, ahí te quiero preguntar otra cosa. Dentro de todos estos consensos como que hay que ir armando, están los temas políticos. Y hay, digamos, uno hoy recorre la política y hay algunos que están más consensuados y hay otros que están un poco menos consensuados. Y de repente van unos cuantos y ya se plantan y vuelven a traer mensajes que uno dice, bueno, pero esto es, ¿vamos juntos o tenemos que ir para otro lado? ¿Cómo resolver esto? ¿O cómo lo ven ustedes? Respecto al primer tema, el sueño no hay que venderlo, el sueño está en cada uno de los hogares de la Argentina. Y eso lo aprendimos mucho en la campaña. Nosotros creemos que hoy hay un tiempo totalmente distinto en términos de comunicación y de vínculo y de comunicación política que lo que era antes. Hay una revolución tecnológica, no se lo voy a explicar a ustedes, que hace que la gente esté pensando desde otro lugar y se comunique de otro lugar y que la verticalidad, esa clásica de la política del siglo XX, se rompiera. Y hoy hay un nivel de horizontalidad donde no es simétrica, hay una simetría, vos planteás un liderazgo, pero donde hay un empoderamiento individual muy grande y donde en alguna manera la demanda construye la oferta. Nosotros estamos donde estamos porque la gente nos puso ahí. No estamos donde estamos porque convencimos a la gente que nos tenía que poner ahí. Ahora, paradójicamente, creo muchas veces, y esto es una discusión eterna con muchísima gente del mundo empresarial, creo que muchos lo entienden mucho en sus rubros de trabajo, pero no lo entienden en la visión de la política. Entonces siguen viendo la política con un modelo muy clásico, muy vertical, muy basado en lo que definen algunos más que en lo que va ocurriendo. Y por eso por ahí muchas veces surge esa incomprensión de por qué no hacen más cosas, por qué no comunican, por qué... Y eso lo vivimos mucho en los mano a mano, que eran las visitas a las casas de familia durante la campaña, ¿no? Y hay un video, está todo en YouTube, que resume, para nosotros resumió mucho el espíritu de entender al final del día ese sueño, ¿no? Que un chico enterriano con su bebé recién nacido y que le preguntan eso sobre el futuro de la Argentina y se quiebra, digamos, no puede hablar. Y lo mira al bebé y la definición está ahí. Digamos, todos los argentinos quieren que sus hijos vivan mejor.
quieren progresar. Digamos. Entonces, el sueño está. En todo caso, después viene la instrumentación y ahí lo político, lo interesante, también un mensaje que trabajamos en la campaña era este de salir de la Argentina del O y pasar a la Argentina del I. Y el unir más que el separar, el trabajar en sacar lo mejor del otro más que pensar por qué el otro es malo. Es una costumbre muy argentina y no es tan común en todos lados, esa lógica de la descalificación del otro como forma de hacer política, ¿no? Ahora, es un ejercicio que va a tardar tiempo porque implica curar un proceso político, curar un proceso de forma de ver el poder, donde creo que a grandes rasgos hay un consenso de un 70% de la población y de la política de hacia dónde hay que ir, y donde lo más difícil es donde vos tenés casi todas las conversaciones con cualquier político, cualquier empresario, cualquier sindicalista, cualquier líder social es parecida. Un consenso general del diagnóstico y en lo particular dame la mía. Correcto. O sea, Sí. Entonces, lo que necesitamos en todo caso es que en todo el proceso haya un poco más de generosidad. Y creo que en ese sentido, y el otro día lo planteaba Mauricio en el CIPEC, lo que ha ocurrido hasta estos 4 meses nos llena de optimismo. Era muy difícil de vuelta a pensar, ¿no? Ya hace un año, hace 5 meses, hace 3 meses que íbamos a sacar casi 2/3 de los votos del Senado y diputados para salir del default. Y creo que eso muestra que en realidad podés destrabar un proceso si cambiás la lógica en la cual se conduce el proceso, ¿no? Y creo que en ese sentido tenemos un presidente del cual muchas veces no somos conscientes del valor que tiene como persona, como líder político, lo distinto que es a otros liderazgos que hemos tenido, con sus virtudes y defectos como todos, pero que centralmente viene a esto, a tratar de que las cosas estén mejor, no a tratar de ver cómo quedarse 20 años, no tratar de ver cómo tener pósters de él en todos lados o nombres de calle. Sabemos que, y el equipo en general bastante tiene ese mismo espíritu, sabemos que acá es o tenemos éxito o no tenemos éxito. Esto, nos jugamos la vida en esto nosotros y como país todos, ¿no? Pues no. O sea, no vamos a esperar el puente Macri, el puente Mauricio, no estamos, no es que va a salir a licitación. No está planificado, no está planificado. Ahora, 2 temas que me van llegando y que además son preocupación porque los hemos conversado incluso en la previa mientras nos encontrábamos y nos saludábamos. Hay un temita de corrupción que está por ahí y que evidentemente participamos y lo tenemos y está. Este es uno que hay un toma y un daca y que es muy complicado. Y que si no entro me quedo afuera, y que si aposté y gané, y sí, pero vos apostaste y nosotros pagamos. Y esto por un lado. Y después hay otro problema que lo nombraste hace un ratito, pero que evidentemente es una preocupación que genera ansiedad, la inflación. Pero hablemos de corrupción. ¿Cómo? Creo que hay distintas partes en eso. Creo que, por un lado, como gobierno, lo que más estamos tratando de priorizar es transparentar el Estado, reducir las tentaciones, reducir los incentivos, digamos, y echar luz. Es un poco lo que fuimos tratando de hacer en la ciudad. Y hay montones de iniciativas, desde gobierno abierto, acceso a la información pública, hasta tratar de mejorar el sistema de compra, mejorar el sistema de licitaciones, incorporar en todos los lugares que podamos control cruzado. Ahora, por ejemplo, digamos, la posibilidad de trabajar gobierno, la Cámara Empresarial y el sindicato en un sistema abierto de todo lo que es obra pública, por ejemplo. Obviamente uno puede decir si le gusta más o menos cada actor, pero cuanto más gente participe y más transparente el proceso, más fácil que las cosas empiecen a funcionar mejor. Cuanto más control también hay y público, de decir vamos a hacer tal obra y se va a terminar en tal momento, cuando el comportamiento de los funcionarios, digamos, todo eso es un paquete donde igual yo creo que centralmente lo que importa es el ejemplo y el liderazgo que viene de arriba también, ¿no? Es muy difícil que si se percibe justa o injustamente que en un gobierno el gabinete y el presidente
están para el territorio liberado, es muy difícil que abajo las cosas funcionen mejor. Y eso en la ciudad lo veíamos, o sea, la hipocresía de... no solo de corrupción, sino de corruptela en general, de esta idea de la hipocresía de hablo mucho del Estado y por otro lado no jerarquizo el empleo público, no cuido a los empleados, no les doy... Ayer fui a la Policía Federal, por ejemplo, ¿no? A recorrer el departamento y el jefe Roncaglia, un tipo muy valioso, me decía, no tienen registro un jefe de gabinete yendo a la Policía Federal. Y sí, la verdad, una institución que fue muy maltratada, muy poco valorada. Y obviamente uno del otro lado puede decir, no, uno tiene que ir a purgar la corrupción. Decir, a ver, ¿por qué no arrancamos al revés? Digamos, porque la verdad que premiar a los que por ahí hacen las cosas bien es una buena forma de tratar de reducir la cantidad de gente que tiene ganas de ir a hacer las cosas mal. Después hay otro capítulo que es la justicia. Claramente la justicia y lo que es la mirada sobre el presente y sobre el pasado. Me parece que ahí... el ya por lo menos dar la señal clara que no nos vamos a meter como Estado, digamos, que no nos vamos a meter, y un poco lo que también planteó el otro día el CIPEC, de decir, nos parece natural y bien que si los jueces quieren saber algo sobre el presidente se investigue, digamos, y es sano para el país, dejar claro que no hay impunidad en ese sentido o favores especiales. Pero es un reentrenamiento para todos, ¿no? Centralmente para muchos de un poder judicial que ha sido muy atacado, muy operado, muy manejado y también que tiene problemas, obviamente, que también hay que analizar de corrupción dentro de sus filas, digamos. Entonces, ese proceso de saneamiento, modernización y fortalecimiento de la justicia también hay que trabajarlo con mucha serenidad y convicción, sabiendo que son procesos que llevan más tiempo, porque como institución que son cargos vitalicios es mucho más difícil transformarlo. Eso lo hemos hablado con el presidente de la Corte, lo hemos hablado con varios. La innovación tecnológica, por ejemplo, en la Corte nos contaban el pago electrónico en los diferendos judiciales está bloqueado por un amparo que lo plantea inconstitucional, básicamente porque el grupo de abogados, digamos, quería que esto fuera en efectivo. Entonces, no es fácil así, digamos, ¿no? O sea, pero lo importante de vuelta es marcar un rumbo e ir sabiendo que esas cosas hay que ir transformándolas. Y creo que respecto a la sociedad también, digamos, somos una sociedad que tiene una enorme cantidad de plata en el exterior, digamos, y que todos los países del mundo que vienen se sorprenden de eso, ¿no? Y eso, un país que tiene una enorme cantidad de economía en negro. Entonces ya termina siendo que y al mismo tiempo un país que le encanta hacer leyes que nadie cumple, digamos, leyes súper ambiciosas que después nadie cumpla, que es también un mecanismo de promover la corrupción. Porque, digamos, y ahí creo que todavía como sociedad tenemos que darnos una discusión más amplia, más dura, en términos de, sobre todo, qué hacemos hacia adelante. Porque hay muchos riesgos de hipocresía, de doble discurso, digamos, en esos temas. Inflación, un segundo, digamos, de vuelta, creo que hay un liderazgo muy claro del presidente al decir el responsable de la inflación es el Estado. Y eso fue ponerse en contra del sentir de la mayoría de los argentinos y de casi toda la política que cree que la culpa de la inflación es de los empresarios. Sí, señor. Y creemos, digamos, y somos consecuentes, muchos han estudiado acá y en otros lugares, digamos, que hay una teoría económica y que la teoría económica implica que hay una manera en la que se genera inflación y una manera en la que se baja la inflación, digamos, ¿no? Reduciendo la emisión descontrolada, ir controlando el déficit, logrando generar una señal clara de que hay un plan de antiinflacionario y un plan monetario y un plan fiscal que te vaya llevando hacia reducir la inflación. En ese plano, toda nuestra información de todo nuestro equipo económico coincide en que vamos a tener un segundo semestre con que ya empezó la desaceleración y que un segundo semestre donde vamos a tener ya una inflación mucho más baja y con la tendencia de la baja. Todavía nos quedan un par de meses complejos por el tema de las tarifas, centralmente en el área metropolitana. Vos mirás lo que está pasando en la inflación en otros lugares del país, ya estamos hablando de una inflación más baja y con una clara tendencia hacia la baja. Igual creo que hay un tema también que tenemos que pensar respecto a la competencia y la competitividad, porque también está claro que además, y esto parecía la discusión con los holdouts, también llamados buitres, está claro que la responsabilidad de que haya comportamientos especulativos en el mercado centralmente arranca en el Estado.
Pero creo que no está mal también pensar en la responsabilidad empresarial. Y creo que hay un espacio de mejora enorme en ese sentido, porque muchas veces el mismo reclamo, después de decir, che, no abran tal sector o no abran tal cosa porque después nos quedamos sin trabajo, no viene acompañado necesariamente de un cuidado especial en este momento tan delicado, de decir, y por ahí no es el momento de tratar de recuperar todo lo que no gané antes. Tal cual. No vemos mucha autorregulación en ese sentido. Y también lo hemos hablado con las instituciones empresariales, que también es un problema para reflexionar, y lo hemos hablado con todos, la enorme dispersión y fragmentación del mundo institucional empresarial. Exacto. Que hoy por hoy hace que sea muy difícil hacer un espacio de concertación general, sindical, empresarial, estatal, porque la realidad es que está muy fragmentado, ¿no? Entonces, está muy fragmentado. Ahí hay un capítulo para trabajar, al igual que la renovación generacional, creo, en el mundo institucional empresarial, el entender para qué son esas instituciones, cómo trabajar para traer una agenda que no sea solamente la sectorial puntual. Sí, uno va a Chile y está la SOFOFA. Y SOFOFA es, o vas a Alemania y hay una central, vas a España y hay una central, y aquí tenemos 6, 7, 8, dependiendo de con quiénes te quieras sentar, y siempre vas a tener alguno que te va a tirar para tu lado y con el cual puedes caminar y haces consenso, pero no es general. Llegan preguntas muy interesantes, ya nos quedamos sin tiempo, y evidentemente por la cantidad de preguntas la gente le encantaría pasarse 1 hora más charlando con vos. Me parece que el tema de hay que armar más consensos y al mismo tiempo hay que tener a la comunidad empresaria más cerca y al mismo tiempo más unida. Sí. Y probablemente con recambio. Creo que aquí hay algo que las medidas sociales tardan un poco más que las medidas económicas. Aunque tengo otro papel que dice que por qué vamos tan despacio con la bajada del gasto público. Pero ahí creo que es un tema muy, muy simbólico de la Argentina que vivimos. Todos, incluso si surge de acá, si acá no se entiende que las medidas de promoción de empleo son medidas sociales, tenemos un problema en la Argentina. Y lo tenemos, digamos. O sea, se ha desvinculado la idea de que generar trabajo es el camino para salir de la pobreza. Y lo es, no hay otro, digamos. Entonces, todas las medidas que tomamos son medidas pensadas en promover el empleo para de esa manera ir saliendo de la pobreza. O sea, cuando hablamos de pobreza cero, ese es realmente nuestro norte. Primero por un tema ético y moral, por un tema político, por un tema de sustentabilidad. No hay otro camino en la Argentina que eso. Entonces, entiendo que en algunos lugares se plantee la discusión de eso. Incluso, una infidencia, charlando un día con un periodista económico más cercano al kirchnerismo, que me estaba haciendo un reportaje sobre el tema de pobreza y demás, y él mismo me dijo, ¿sabes que nos dimos cuenta preparando esto? Que hablando de todos los temas de pobreza nunca hablamos de empleo. O sea, me parece que ahí hay un tema para reflexionar. Y de vuelta también un punto para dejarlos bien claro para que no quede ninguna duda. Nosotros no vamos a cambiar la Argentina, y lo digo en todos lados. El gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Cambiemos no va a cambiar la Argentina la van a cambiar los argentinos. O sea, nosotros lo que podemos hacer es abrir una oportunidad, generar mejores reglas de juego, generar mejor infraestructura, generar mejor liderazgo político, generar mejores consensos, dar un mejor ejemplo, abrir una convocatoria, pero esto depende de todos ustedes, depende de todos los argentinos. No rompamos también la lógica estadocéntrica o político-céntrica del líder mesiánico. No lo es Mauricio Macri y no lo somos ninguno de nosotros. Entonces creo que la mirada sobre la política tiene que ser un poco menos pasiva. Creo que si todos, cada uno de nosotros, hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a cambiar la Argentina. Porque la Argentina no tiene ninguna razón objetiva más que nosotros mismos para estar como está. Depende de no hace falta más. Bueno,
Yo creo que no hace falta más. ¿No? Y además el tiempo, te agradezco muchísimo el haber venido hasta aquí y pasado este rato con nosotros y con esta claridad. Ahora escucharemos a empresarios que están haciendo cosas muy interesantes y no tengo más tiempo para entrar con Madrid con preguntas. Bueno. Marcos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, mucha suerte. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias.